Grandes bendiciones de parte del Señor Jesús. Y continuando con el tema de la fe, quiero leer allí en Hebreos, en el capítulo 11, una palabra tan conocida. Versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también luego el Señor dice en este mismo capítulo: sin fe es imposible agradar a Dios, y tantas cosas preciosas este capítulo de Hebreos nos muestra con respecto a la fe. Ahora, es muy difícil tener fe, es muy difícil confiar en la gente, es muy difícil confiar en el mundo, en los negocios. La gente le cuesta confiar en tantas situaciones que ha sido lastimada, herida. Por eso lo mejor es invertir nuestro tiempo de fe, de confianza en el Señor. Y no solo me estoy refiriendo al dinero, como muchas veces nosotros pensamos que invertimos en el Señor, esta palabra inversión, pensamos que solo es el dinero, sino lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra calidad de tiempo, lo mejor de nuestra oración, invertirla en el Señor. Entonces creemos que en la Biblia, la palabra de Dios, encontramos lo que realmente es la fe en Dios. Entonces, cuando la gente de pronto se encuentra con situaciones adversas, muchas veces hasta se enoja con Dios y deja de tener fe, porque conforme a lo que nosotros creemos como seres humanos, muchas veces lo que creemos es que Dios tiene que funcionar como nosotros creemos que debe funcionar. Y cuando no se nos dan las cosas como queremos, nos amargamos, nos deprimimos, muchas veces hasta dejamos de servir a Dios, algunas veces hasta se rechaza a Dios o se aparta del corazón de Dios. Entonces tenemos que aceptar en primer lugar la voluntad de Dios, la tenemos que aceptar por fe. La fe tiene que ser una constante en nuestra vida. Cuando nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios, es cuando realmente la fe va a comenzar a crecer en nuestro corazón. ¿Qué diferencia aquellos que tienen fe de los que no tienen fe? Bueno, cuando viene la adversidad, continúan teniendo fe. Hay un dicho que dice que las ostras, cuando más fuerte es la marea, más se agarran de las rocas. Es decir, cuando nosotros como hijos de Dios, cuando más fuertes son las dificultades, más tenemos que agarrarnos del Señor. Cuando uno entonces tiene fe, también lo que comienza a ver es la necesidad de la gente, cómo nosotros podemos crecer en el amor y la compasión por la gente, teniendo fe. Cuando tenemos fe, entonces vamos a ver ese quebrantamiento de la gente, ese dolor de la gente, y vamos a comenzar a hablar del amor de Dios. Es decir, que la palabra que nosotros vamos a dar a la gente que tiene una necesidad va a venir a través de la fe. Y esa fe es en nosotros una realidad porque conocemos a nuestro Señor. Conocemos cuál es el plan para nuestra vida, el propósito que Él tiene con nosotros. Cuando tenemos fe, entonces la duda y la incredulidad ya quedan a un lado. Los discípulos tuvieron que pasar muchas adversidades, pero ellos sabían que si iban a predicar el Evangelio, iban a tener que entregar su vida al Señor. ¿Y cómo podían soportar esta situación? A través de la fe. La palabra dice, y el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. En el Evangelio según San Lucas también nos dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Negarse a sí mismo no significa asumir una actitud externa. Es una actitud interna del corazón, donde uno realmente renuncia a cosas terrenales, renuncia a situaciones que son intereses personales, renuncia a cosas que
son para nosotros de mucho valor, pero por amor al Señor lo dejamos de lado. Ambiciones personales, el Señor trata con nuestro corazón. Entonces es necesaria la fe para poder continuar en este camino que el Señor nos ha marcado. El cristiano tiene que crecer cada día en la fe, tiene que estar dispuesto a crecer en la fe, tiene que muchas veces pasar por persecuciones para crecer en la fe. Esto es así y esto es real. Los discípulos recorrían ciudades enteras y cada ciudad ellos tenían situaciones adversas y tenían que ejercitar la fe que ellos tenían. Porque cuando ellos llegaban a una ciudad, a través de la predicación del Evangelio, perturbaban esa tranquilidad que el mismo diablo había puesto, una tranquilidad que el diablo había logrado poner, que no era la paz de Dios. Entonces la predicación del Evangelio comenzaba a motivar a la gente a acercarse a Dios, y ahí comenzaban las persecuciones, las dificultades, y había que tener una real fe para seguir adelante. Algunas veces la ausencia de fe le impide a la iglesia ejercer la autoridad que tiene. Muchas veces el temor levanta una barrera para que la iglesia desarrolle la legítima autoridad que tiene sobre una ciudad. La iglesia es soberana, la iglesia tiene la autoridad que Dios le ha dado, la iglesia es el ente que rige las sociedades, la iglesia tiene entonces la autoridad máxima que Dios le dio para ser ejercida aquí en la tierra. Y muchas veces la falta de fe no hace de que la iglesia pueda ver esta autoridad que tiene, reaccionar ante la autoridad que tiene. Entonces, los espíritus, el diablo, va a reaccionar cuando la iglesia tome la autoridad que tiene y la ejerza. Lo que el Señor nos pide y lo que el Espíritu Santo quiere es que a través de la fe nosotros salgamos a guerrear con el enemigo en una batalla ofensiva, no defensiva. Salgamos a pelear la buena batalla, a defender a nuestra patria, a defender a nuestro pueblo, a defender a nuestra familia. Salgamos en el poder del Espíritu y a través de la fe lo podemos lograr, a través de la fe y de la confianza depositada en el Señor. La Biblia nos dice que el Señor es luz y es nuestra salvación. La Biblia nos dice que Él es la fortaleza de nuestra vida. Dice, ¿a quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? El Señor es nuestro refugio y torre fuerte delante del enemigo. Así nos hablan los salmos. Entonces, cuando uno tiene fe y confía en el Señor, uno sabe cómo tiene que vivir la vida del cristiano. Debemos vivir en absoluta santidad, como vivió Jesús sobre la tierra. Para el creyente, para que le dé resultado esta vida, necesita la fe de parte del Señor. La fe en el Señor es lo que va a lograr que esas imposibilidades, esos pensamientos negativos, impuros, que siempre vienen a través de las tentaciones, esos malos pensamientos sean revertidos, porque la fe en el Señor está en nuestro corazón y creemos que vamos a vivir en absoluta libertad. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe, el Señor les respondió, si tuvieran fe como un grano de mostaza, es decir, es como si le hubiese dicho, como si le hubiese respondido, ustedes tienen muy poca fe, no tienen nada de fe, pero si tuvieran como un grano de mostaza, entonces allí el espíritu de incredulidad no tendría ningún lugar en sus vidas. Sencillamente, ¿qué hay que hacer? Buscar al Señor. Por las mañanas, interceder, clamar, rogar al Señor por esa fe que Él nos dé, con la cual podemos no solo desarrollar el ministerio, sino desarrollar también nuestra vida personal. Permanentemente tenemos que estar en esa comunión con el Señor a través de la fe. Así comenzamos a conocer al Señor y así nuestro tiempo y nuestra vida
va a estar dedicada al Señor. Tengamos fe, el Señor está con nosotros y cuando Él está con nosotros, todo, absolutamente todo es posible. Que el Señor Jesús les bendiga y que en este tiempo puedan crecer en la fe a Él y en la fe al servicio al Señor.